Bueno, buenos días. Muchas gracias al comité organizador que nos ha permitido venir a exponerles los resultados de nuestra investigación. Miren, nosotros vamos a abordar una temática que tiene que ver con la maquila agrícola, ¿sí? Y la maquila agrícola, ahorita voy a tratar de abordar algunas cuestiones sobre las generalidades de la maquila agrícola, pero digamos, es una actividad que finalmente todos de alguna o de otra manera identificamos como una actividad que siempre está presente en el campo. Bien, en ese sentido, la maquila agrícola o el contratismo rural, como se le entiende o como también se le identifica, es una actividad que se realiza a nivel mundial. No es una actividad que se realice nada más en México. De hecho, la FAO, en una serie de políticas de desarrollo rural que ha planteado a nivel mundial, prioriza la posibilidad de que, digamos, se haga más eficiente la producción agrícola para productores de pequeña escala cuando utilizan o contratan al maquilero o al contratista agrícola, ¿sí? En México, prácticamente la maquila agrícola se contrata por todo tipo de productor. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Sinaloa, maquileros de gran escala, digamos, que están trabajando con empresarios y que van a la parte de la trilla. Pero así como podemos verlo en Sinaloa, podemos encontrarlo aquí en Texcoco o en Hidalgo o en cualquier lugar. La presencia del maquilero es una presencia constante, ¿sí? Y entonces todo tipo de productor digamos, va y contrata los servicios de la mecanización rural para poder desarrollar su actividad productiva. Ahora, ¿qué es lo que permite la maquila agrícola? Primero, digamos, la maquila agrícola es un mecanismo que los dueños de los tractores utilizan para hacer más eficiente su actividad en campo, pero además para rentabilizar el asunto de que tienen un tractor y que no lo pueden dejar parado, ¿sí? Porque, digamos, ese tractor se va, se va desgastando y de alguna manera el hecho de que el tractor esté funcionando todo el tiempo, pues permite que ese productor pueda rentabilizar el tener un tractor, que tenga un tractor como propietario de esto y además también los implementos. Entonces, eso en un primer sentido. Para otros, la maquila agrícola pues constituye un negocio, ¿sí? Y tienen un comportamiento diferente que el que tiene el productor, digamos, que tiene el tractor y que lo utiliza para hacer eficiente pues su escala productiva. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Como dice aquí, es analizar los niveles de rentabilidad de la maquila agrícola en una región productora de grano, con productores que van de pequeños productores a medianos productores. Este trabajo fue hecho en campo, no fue hecho a través digamos, de talleres con productores, sino se realizó el acopio de la información que les presentamos, fue hecha directamente con productores y para el trabajo, pues se encuestó a productores y a maquileros. Bien, pero hay que ubicar la maquila agrícola en el contexto en el que debe entenderse. Bueno, la maquila agrícola forma parte de todas las actividades de mecanización rural que se realizan en el campo. Entonces, se corresponde, déjenme ver, acá está. Se va a corresponder con una determinada noción tecnológica. Es decir, si digamos, no nada más podemos entender la maquila desde la perspectiva del tractor, también hay maquila agrícola desde la perspectiva de la yuta y del tiro, ¿sí? Entonces, dependiendo de la noción tecnológica que esté presente en una región, también el estilo de maquila pues se va a presentar. Bien, también, digamos, esta noción tecnológica pues no entra a secas. El maquilero, cuando entra a campo, sabe qué semilla se va a utilizar, cómo se va a fertilizar. Es decir, para poder calibrar su máquina tiene que tener una idea clara del tipo de cultivo y de todas estas nociones tecnológicas que van a estarse instrumentando en el campo donde él va a entrar.
Otro aspecto es que el maquilero no es un actor que pasa invisible en general, porque cuando vemos los campos, pues los vemos mecanizados, y por eso el maquilero aparece como un actor invisible. Pero si nosotros, digamos, entramos de manera más directa en el sector rural y con los productores, pues vamos a destacar la gran importancia que tiene el maquilero. Entonces, en torno a la maquila, digamos, no solamente se realiza una actividad tecnológica, sino también se desarrolla toda una red de relaciones. Y podemos encontrar lugares donde el maquilero es padrino de medio mundo, ¿sí? Porque él es el dueño de la maquinaria y tiene una presencia destacada dentro de ese lugar, ¿sí? Entonces, digamos que en la presencia del maquilero se va a enlazar no solamente con el cambio tecnológico, sino también con las relaciones sociales que hay en un lugar. Entonces, en ese sentido, pues la presencia del maquilero se vuelve importante. Déjenme cambiarle, aquí está. Bueno, pero ¿qué es la maquila? ¿Sí? Bueno, como dice aquí, es la realización de diversos servicios o actividades que se contratan para poder desarrollar el proceso productivo en el campo. Entonces, las actividades que desarrolla un maquilero son diversas y dependen directamente de la cantidad de implementos y del tamaño de su maquinaria, o sea, de la cantidad de maquinaria que tenga y digamos, del caballaje que tenga su maquinaria, va a depender también qué tanta cantidad de actividades va a poder desarrollar en el campo, ¿sí? La otra cosa es que la maquila es un mecanismo alternativo que se utiliza por parte de los productores para lograr tener una eficiencia en su escala productiva, ¿sí? También es un mecanismo que hace que los productores accedan a nuevos enfoques de modernidad en el campo, porque el maquilero, pues no solamente en general realiza las actividades, sino también es un transferente de tecnología, ¿sí? Es decir, muchas veces el productor acude a él para preguntarle, oye, la semilla, qué tipo de trabajo se tendría que hacer aquí, etcétera. Entonces, porque el maquilero, al estar en contacto con las grandes empresas que le venden los implementos, pues lo van capacitando, y en ese sentido, pues es un agente que se convierte en un transferente de tecnología en el sector rural. También, pues es una actividad económica que genera una estructura específica de la actividad agraria que se realiza en un lugar, y también es una actividad que modifica los paisajes rurales. ¿Qué son en este sentido, bueno, pues ¿qué son los maquileros? Los maquileros finalmente son los dueños de la maquinaria y de los implementos, ¿sí? Pues estos maquileros pues se van a transformar en esta condición de que poseen la maquinaria y los implementos, pues se van a convertir en actores centrales en el desarrollo de las actividades agrícolas en una región, ¿sí? No importa si estas actividades agrícolas, digamos, se realizan a pequeña escala o a gran escala. No importa si este productor produce con un sistema tradicional o si ya utiliza lo que le llamamos la agricultura de cobertura, porque el maquilero ha desarrollado su capacidad de inserción en la actividad, pues a través de acumular o de plantear nuevas actividades. Por ejemplo, mucho del desplazamiento de los hules en el campo se realizan por las máquinas, con los maquileros, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ellos también van haciendo un escalamiento. Bien. ¿Qué modalidades tenemos de maquileros? Pues tenemos muchas modalidades, ¿no? Tenemos modalidades de maquila agrícola y tipos de maquileros. Por ejemplo, tenemos la maquila basada en el desarrollo de actividades muy puntuales. O sea, yo contrato para que venga a barbechar. Tenemos la maquila basada en contratos eventuales, es decir, te contrato para que hagas esta actividad y para tal mes. También existe la maquila semiprofesional de aquellas gentes que tienen la maquinaria, pero que han encontrado que puede ser un negocio el hacer la maquila agrícola, y aparte de ser productores, pues también dedican una parte importante de su tiempo a hacer la maquila.
Tenemos la maquila profesional, que ya es la persona que se dedica a hacerla todo el tiempo, todo el año, ¿no? También tenemos la maquila empresarial porque encontramos empresas grandes que tienen parques de maquinaria y que tienen avionetas y que tienen muchas cosas y que realizan la maquila agrícola también como maquileros, ¿sí? Y tenemos la maquila agrícola de circuito, que son aquellos maquileros que escalan a otros niveles y que van a otras regiones para no saturar su mercado y entonces desplazan sus máquinas hacia otras regiones. Y bueno, a veces nos toca ir por el camino ahí para Tlaxcala y vemos cómo vienen caminando las trilladoras en la carretera, ¿no? Y esos son los maquileros de circuito, ¿sí? Pero también tenemos tipos de maquileros. Tenemos el maquilero productor, ¿verdad? Que puede ser un pequeño productor privado o puede ser un ejidatario. Tenemos el maquilero subcontratista, que no solamente, o sea, que realiza una parte de las actividades y subcontrata a otras gentes, otros maquileros para que hagan otras actividades, pero él aparece como el contratista. Tenemos el empresario maquilero profesional, pues el que se dedica a esto y tiene una empresa, ¿verdad? Y las asociaciones de productores privados o ejidales, que también tienen su parque de maquinaria agrícola y desarrollan estas actividades con sus asociados, ¿sí? Entonces tenemos todos esos tipos de maquila y de maquileros. Bien, voy a dar paso al doctor Germán para que él empiece a exponer ahora la segunda parte de nuestra plática, que es cómo se hizo y qué resultados hubo en la investigación que le estamos presentando. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, como nos comentaba la doctora Marisa, este se realizó en una región productora. Sí constó de paneles con productores, pero también se hicieron encuestas para el caso y determinar la rentabilidad. Pues vamos a ver nada más la parte de paneles. Se realizaron entre el mes de junio y julio del 2024, precisamente en el Valle Morila-Queréndaro, que tiene estas características de ser un valle altamente productor de granos básicos con buenos rendimientos, con una agricultura ya enfocada a la parte comercial. Como lo dijimos, se hicieron paneles de productores. Precisamente dentro de los tipos y modalidades de maquila, tomamos productores agrícolas que ofertaran servicios de maquila agrícola, ya que, como nos comentó la doctora, hay este tipo de maquileros, porque también puede haber productores que cuenten con su maquinaria, pero que no oferten este tipo de servicios, ¿no? Para hacer los cálculos económicos y determinar la rentabilidad, pues utilizaron todas las fórmulas que ya hemos estado escuchando en este congreso, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las características de la unidad representativa que modelamos? Pues es una unidad que cuenta con 14 hectáreas de temporal y 4, perdón, bueno, aquí era de riego y 4 de temporal. Dentro de las hectáreas, 8 hectáreas son propias, de las cuales 6 son de riego y 2 de temporal, 10 rentadas, 8 de riego y 2 de temporal. En el ciclo primavera-verano producen maíz de riego y maíz de temporal, y en el otoño-invierno trigo. Allí recalcar que nada más se producen 5 hectáreas en promedio, ya que la disponibilidad del agua es la que va a determinar la superficie, pero bueno, fue lo que nos comentaron. Dentro de estas características, pues cuentan con un tractor y varios implementos que, como lo decía la doctora, va a determinar los servicios que va a poder ofertar, ¿no? Entonces, dentro de esta unidad de producción, ¿cuáles son los parámetros agrícolas, técnicos, perdón, de la maquila agrícola? Pues primeramente los servicios ofertados, ¿no? Que van a ser las labores realizadas, el consumo del combustible, de las características de ese tractor que tenemos, que es un John Deere seminuevo cuando se adquirió, con 95 caballos de fuerza. Tenemos la duración de la labor, que va a depender muchas veces de la condición del terreno y de las características, perdón, del suelo que se tienen, pero aquí están las labores que se realizan, ¿no?
desbaradora, rastrillado, subsuelo, barbecho, rastreo, siembra, aplicación de herbicidas, cultividad y aplicación de fertilizantes. Si tuviéramos más tiempo, hubiéramos visto el tipo de implementos que tiene, que precisamente son los que realizan cada labor, ¿no? El consumo de combustible, la duración del labor. Aquí diferenciamos cuál es la superficie del UPR trabajada con cada labor, pero también la superficie maquilada, ¿no? Y aquí las horas de trabajo que son interesantes para poder determinar una serie de costos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los costos que tenemos? Pues aquí tenemos el flujo de efectivo, el financiero y el económico, los variables, los fijos y los costos de oportunidad, ¿no? Con retiros del productor. Entonces, tenemos que los costos en flujo de efectivo pues son 136,622. Es lo que el productor alcanza a percibir de entrada y salida, ¿no? O los gastos de operación, como ya le llaman. Los costos financieros, donde solamente se incluye ese valor de la depreciación. Cabe destacar que como es una unidad de producción integral que se dedica a la producción de granos, corresponde más o menos el 55% para la depreciación en esta actividad de maquila agrícola. Entonces se le agregan 23,000 y un costo económico ya incluyendo todos estos costos más esta parte de los costos de oportunidad, ¿no? Y que ascienden a 209,000 pesos. ¿Cuáles son los ingresos? Los ingresos ascienden a 217,000 pesos, pero estos son los ingresos por cada actividad. Si ustedes observan, aquí tenemos el barbecho, que es el que representa el mayor ingreso por este servicio, seguido del rastreo y del subsuelo, algo de siembra. Y vamos a ver que estas labores se realizan principalmente en tierras de temporal, porque todos los productores, o la mayoría de los productores de riego, tienen su tractor, ¿no? O sea, porque es una actividad rentable que les deja, pero se quedan desprotegidos esta parte de los productores temporaleros que tienen que acceder a este tipo de servicios de preparación del terreno principalmente, y aquí se ve reflejado, aunado de que son los tiempos muertos que tiene la maquinaria, porque cabe destacar que el productor no va a dejar de hacer las labores en su unidad de producción por irse a otra, ¿no? Entonces, esos son los ingresos y ya finalmente tenemos los precios objetivos, ¿no? Entonces, como ya hemos visto cómo se forman, aquí podemos destacar varias cosas, ¿no? Primeramente, pues todos son, pues podemos decir que rentables desde el punto de vista de costos desembolsados, pero ya cuando pasamos a meter la depreciación, pues la labor de desbarado y rastrillado ya no es tan rentable, ¿no? Como lo podemos observar aquí. Cuando pasamos a ver lo de la mano de obra más el financiamiento del productor, ya deja de ser, ya no es rentable ni el subsuelo, ya no es nada más el subsuelo, perdón, y sigue siendo rentable nada más el barbecho y el rastreo. Pero ¿cuál realmente, qué labor es rentable? Pues el barbecho, ¿no? Si ustedes observan, se oferta 2,800 pesos la hectárea, pero el rastreo a 1,300, y aquí ya no es rentable. Para que sean rentables, estos deberían ser los costos o los precios de venta de este servicio para buscar algo de rentabilidad en el largo plazo. Aquí también podemos observar la misma con otra serie de labores ofertadas, donde pues prácticamente cultivar ya no es tan rentable, ¿no? ¿Cuál es el otro que ya no sigue, bueno, siguen siendo rentables nada más hasta cubrir todos los costos desembolsados más la depreciación? Estos dejan de ser ya una vez que se le mete la mano de obra del productor, aplicación de fertilizantes e insecticidas, y vamos observando, ¿no? Aquí ninguno de los labores son rentables realmente, ya que están todos en números rojos, y estos deberían ser los... Germán, ¿puedes ir cerrando, por favor? Ya voy a acabar. Los precios que deberían de estarse ofertando. Ya está, me quitó la inspiración. Bueno, a manera de conclusión, pues esas son las conclusiones, ¿no? Okay. Muchas gracias.
Gracias.